Bueno, más que seguir dando datos que después se corre el riesgo de perderlos, he pensado que es importante hacer en este momento una suerte de recapitulación de lo que hemos estado viendo sobre el magisterio y sobre los padres de la Iglesia hasta ahora. Para decirlo de alguna forma, hacer una síntesis, Dios habló y habla al hombre y se reveló a sí mismo en Jesucristo, que es el culmen de la historia. Cuando los tiempos, justamente, la plenitud de los tiempos nace, es decir, cuando Dios juzga que los tiempos ya son maduros, es cuando envía a su Hijo, es decir, Dios que se hace hombre en Jesucristo, que se encarna, que asume la humanidad de María, para salvar al hombre desde su misma humanidad, pero sin dejar de ser Dios. Esa revelación que clama nuestra fe nos viene por dos fuentes, por la Sagrada Escritura y por la Sagrada Tradición. La tradición, a su vez, viene de los apóstoles, sobre quienes el Señor fundó su iglesia. Los apóstoles transmiten lo que vieron, lo que aprendieron, lo que vivieron junto a nuestro Señor Jesucristo, y lo hacen primero por vía oral, y luego se ve la conveniencia, la importancia de ponerlo todo esto por escrito. Y así se va formando lo que constituye canónicamente el Nuevo Testamento. Canónicamente porque de todos los escritos se eligen aquellos que sí realmente son fieles a lo que están relatando y que hablan además lo esencial para la salvación. Fijémonos que en ese sentido son un poco descarnados los evangelios, no nos cuentan historias que nos gustaría saber. Por eso yo creo que también tiene tanto éxito María Valtorta, ¿no? Porque dice, bueno, ciertas cosas como fueron, pero el Evangelio no tiene ese propósito, tiene el propósito realmente, libros totalmente inspirados por el Espíritu Santo. No olvidemos que el autor de la Sagrada Escritura, de toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, es el Espíritu Santo, pero que lo han escrito hombres. Nosotros no tenemos como los musulmanes que dicen el Corán es dictado por Dios. Dios no, ha inspirado, pero usa el hombre, usa al hombre. Dios no usa al hombre como un robot o como una marioneta, nunca. Esa es la gran enseñanza. Entonces son libros que han sido inspirados, el escritor en el fondo es el Espíritu Santo. Bueno, y por eso en el mismo espíritu tienen que ser leídos, interpretados. Entonces, decíamos, esa tradición viene de los apóstoles sobre quienes el Señor fundó su iglesia. Los apóstoles transmiten entonces lo que vieron, lo que aprendieron, lo que vivieron con el Señor, y luego esto se constituye por escrito en todo el cuerpo, que es el Nuevo Testamento, que está constituido por los 4 evangelios, por los Hechos de los Apóstoles, escrito también por San Lucas, como autor además de uno de los 4 evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, y el Apocalipsis, obra también de San Juan, donde se cierra el Nuevo Testamento. En las apariciones, por otro lado, para seguir toda esta línea de la tradición, los apóstoles dejan sucesores para guiar al pueblo de Dios, para enseñarle y para santificarlo. Hemos comentado, esa es la misión, la función, ¿no? El triple oficio, la triple múnera se llama, el munus docendi, que es el de enseñar, el munus, el docendi, el de enseñar, el mundus santificandi, que es el de santificar, y el munus regendi, que es el de conducir. Es decir, son los que conducen al pueblo de Dios, lo guían, lo enseñan y lo santifican.
Son estos los obispos, en primer lugar, y los sacerdotes, que participan de ese sacerdocio del obispo. Y así se va formando el cuerpo de la doctrina a partir de la revelación, donde se va explicitando, donde se va profundizando la verdad original de la fe y de la vida moral. No se crean cosas nuevas, todo viene de una misma fuente. Y quien guía ese camino de la Iglesia es el Espíritu Santo. La aparición temprana de herejías, de errores graves, de desviaciones, que se oponen a la verdad y por lo tanto se oponen a la salvación, por eso es una cuestión tan grave, ¿no? Desvían de la verdad y entonces ¿a dónde llevan? Al abismo. Y todo eso, esa aparición que cuando empiezan ya tempranamente las herejías, hace necesario que aparezcan también, guiados por el Espíritu Santo siempre, quienes defiendan la fe. Y tanto en forma individual, personal, como comunitaria de la Iglesia, que se manifiesta a través de los concilios, como fue, ya por empezar, el primer concilio de Nicea, del año 325. Ante la gran herejía arriana, pero antes ya estaban los gnósticos. Bueno, entonces aparecen ellos, estos hombres que defienden la fe, estos concilios, para dirimir dónde está la ortodoxia, es decir, la recta doctrina, la verdadera doctrina, la sana doctrina. Y allí también aparecen estas figuras relevantes, inspiradas, insignes, que son los padres de la Iglesia. Primero los apostólicos, que son la primera y segunda generación, luego los apologéticos, incluso entre ellos apologéticos, y otros. Y hasta ahora vamos a recapitular lo que vimos, ¿no? Primero fue Clemente Romano, que fue el tercer papa en la sucesión después de Pedro. Lino, Cleto, Clemente, Silino, Anacleto y Clemente, que muere mártir. Y es un padre apostólico también. Es conocido sobre todo por la carta a los Corintios, donde se ve que, bueno, ante un problema que había en la iglesia de Corinto, donde había habido una grave indisciplina, habían quitado a los presbíteros y demás, una rebelión. En esta carta a los Corintios, Clemente sigue las líneas de San Pablo, en las que había escrito. Es de recordar que San Pablo escribió 2 cartas, por lo menos llegaron 2 cartas a los Corintios, también ante situaciones anómalas que había. Y ahí lo que notamos es ante todo la intervención de Roma, es decir, ya su primacía sobre las otras iglesias para dirimir el asunto y para decir lo que hay que hacer, ¿no? Clemente es el primero que usa de los padres el término laicos, que es para indicar el pueblo de Dios, los miembros del pueblo de Dios. Para diferenciarlos del clero, no en oposición, pero diferenciarlos, porque él dice que la iglesia es un organismo articulado, ordenado, donde cada miembro ejerce su ministerio, el clero, el que le corresponde al clero, el laico al laico. Hoy están las cosas al revés, hay laicos que hacen lo que debería hacer el clero y el clero está haciendo lo que debería hacer el laico, y no puede ser, ¿no? Y de acuerdo, cada uno lo hace a su llamado, a su vocación. Le sigue luego, lo que hemos visto, otro mártir, que fue San Ignacio de Antioquía. Él fue el tercer obispo de Antioquía y muere mártir en el año 107. Antioquía era, junto a Roma y Alejandría, una de las 3 grandes metrópolis del imperio, era muy importante. Además, recordamos, dicen que el primer obispo de Antioquía fue San Pedro, según la tradición, y que ahí fueron llamados por primera vez los seguidores del camino, que así se los conocía antes, como cristianos. Bien, ahí sus cartas nos van mostrando el itinerario que hace desde Siria, donde es apresado, hacia Roma como prisionero, ¿no? Donde va al martirio, va al encuentro a la muerte.
Y él lo va manifestando a través de las cartas, anhela ese martirio por amor a Cristo. La primera etapa es Esmirna, donde ahí dedica, si no recuerdo mal, 2 cartas, una a la iglesia de Esmirna y otra a su obispo, que es San Policarpo, que a su vez San Policarpo era discípulo de San Juan. Y es interesante porque ningún padre de la iglesia expresó con la intensidad de San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en él, y por eso fue feliz, digamos, y deseoso, anhelante al martirio, a ser destrozado, decía él, por las fieras, y así fue. Abogó por la unidad de la Iglesia y Roma como garante de esa unidad. Luego vimos a San Justino, y de él nos viene el relato de cómo eran las primeras misas, que fundamentalmente eran como ahora, ¿no? Muere también mártir, viene de la filosofía, es un filósofo, y es el mayor apologista del siglo II. Apologista es aquel que defiende la fe, ¿no? Apología es defensa. Por el camino de la filosofía, buscando la verdad, él llega al cristianismo. Y dice, si el Antiguo Testamento tiende a todo a Cristo, también la filosofía tiende a Cristo. ¿Por qué? Porque son los dos caminos que conducen al logos, a la razón, al verbo, a la verdad. Después vimos el último, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, y como decía, a su vez de San Juan. La gran obra de él, hay 2 que se conservan, pero la gran obra es contra los herejes, que era escrita son varios libros, contra la gnosis, y donde habla, además, de la gnosis, que es de recordar que ellos creían que la salvación venía por el conocimiento, y el conocimiento de verdades ocultas, de arcanos que no estaban revelados, que eran solo para especialistas. Era un elitismo, y que era todo eso obviamente era inventado, ¿no? Y que además eso produjo una gran fragmentación entre ellos mismos. San Ireneo habla después de en forma sistemática de confutarlos, habla de la regla de la fe, que en esencia es el credo de los apóstoles, de los 12 artículos, que es el más común que se recita a veces en la misa, también el otro, ¿no? El más largo. Y esa es su gran obra, y también escribe otra que es en realidad una especie del primer catecismo que tuvo la Iglesia, junto a la Didache. Es un sostenedor firme de la tradición que viene de los apóstoles y pasa por los sucesores, que son los obispos. Muestra también él la primacía de Roma por la autoridad justamente de los fundadores de esa iglesia, las 2 columnas, San Pedro y San Pablo. Y aclara que la tradición apostólica no es secreta, es decir, eso en contraposición a los gnósticos que decían que eran cosas secretas, sino pública, que es única, es decir, que el magisterio es el que da la unidad, es el defensor de la unidad y sirve a la unidad de la Iglesia. Eso no tenemos que nunca olvidarnos, más en tiempos de tanta confusión. Y que esta tradición además es guiada por el Espíritu Santo. Hasta aquí esta recapitulación, y luego seguiremos con otros padres de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.